En la antigua Grecia, alrededor de los 323 a.C., se dio la época helenista, que se dio tras la muerte de Alejandro Magno. El término helenismo significa hablar griego o actuar como griego. Fue la lengua la portadora de las ideas y modos civilizadores de Grecia, que se expandieron por toda la amplia zona atravesada por las tropas de Alejandro. Al ir fundando ciudades, procuró la fusión de lo griego y lo bárbaro en una unidad civilizadora superior. Intentó superar las habituales barreras de raza y de tradiciones locales para unir a todas las gentes en una comunidad superior con los ideales educativos griegos. En el paso al periodo helenístico encontramos las historias de grandes filósofos, matemáticos y científicos como lo fue Pitágoras, Platón y Euclides, entre otros. Al igual que la historia de sus predecesores, Pitágoras y Tales, la historia de Euclides tampoco está muy bien documentada. Euclides fue un matemático y geómetra griego del que se desconoce la fecha de nacimiento y muerte, aunque algunos datos apuntan a que su nacimiento es cercano al año 325 a.C. y su muerte cercano al año 165 a.C. Se le conoce como el padre de la geometría. También hay razones para sospechar de la no existencia de Euclides. No se conoce fidedignamente nada de él, además de diferencias notables de estilo en sus obras. Su vida es poco conocida, salvo que vivió en Alejandría, ciudad situada al norte de Egipto durante el reinado de Ptolomeo I. Ciertos autores árabes afirman que Euclides nació en Tiro y vivió en Damasco. Era hijo de Náucrates y se barajan tres hipótesis. La primera de ellas es que Euclides fue un matemático histórico que escribió los elementos y otras obras atribuidas a él. La segunda es que Euclides fue el líder de un equipo de matemáticos que trabajaba en Alejandría. Todos ellos contribuyeron a escribir las obras completas de Euclides, incluso firmaron los libros con el nombre de Euclides después de su muerte. La tercera y última hipótesis es que las obras completas de Euclides fueron escritas por un equipo de matemáticos de Alejandría que tomaron el nombre Euclides del personaje histórico de Megara, que había vivido unos 100 años antes. Posiblemente Euclides estudió en la Academia de Platón aprendiendo las bases de sus conocimientos. Proclo, el último de los grandes filósofos griegos que vivió alrededor del 450, escribió importantes comentarios sobre el libro 1 de los elementos. Dichos comentarios constituyen una valiosa fuente de información sobre la historia de la matemática griega. Así sabemos, por ejemplo, que Euclides reunió aportes de Eudoxo en relación a la teoría de la proporción y de Teteto sobre los poliedros regulares. La religión y la ciencia encabezan la lista de los libros con más éxito de la historia. Mientras la Biblia se mantiene en primera posición, sorprende que la segunda la ocupe un tratado escrito por un autor del que apenas sabemos nada. Los Elementos ha sido editado más de 1000 veces desde la primera vez que se publicó en el año 1482 y consta de 13 volúmenes sobre geometría plana, geometría del espacio y teoría de números. Recopiló 3 siglos de pensamiento matemático. Copérnico, Galileo, Kepler o Newton construyeron sus teorías después de aprender con este libro de texto, que aún sigue vigente y que durante muchos siglos impulsó la física y la astronomía, no solo las matemáticas. Obras matemáticas como los cálculos, una colección de teoremas geométricos, los fenómenos, una descripción del firmamento, la óptica, la división del canon, un estudio matemático de la música y otros libros se han atribuido durante mucho tiempo a Euclides. Sin embargo, la mayoría de los historiadores cree que alguna o todas estas obras, aparte de los elementos, se han adjudicado erróneamente. Los historiadores también cuestionan la originalidad de alguna de sus aportaciones. Probablemente las sesiones geométricas de los elementos fueron en un principio una revisión de las obras de matemáticos anteriores. Luego de la publicación de los elementos, la educación de los escolares estuvo centrada en la geometría euclidiana. Podría decirse que el único libro que inspiró a los instructores en las academias y las escuelas fue la obra cumbre de la geometría, Los Elementos. Fue tanta la aceptación de los elementos en toda la cultura occidental que el progreso de la geometría se inhibió casi por 2000 años, hasta que en el siglo XVIII se dio inicio a una geometría renacentista.